geográfico, territorial y un poco conceptual sobre el cual venimos trabajando. Así que podemos pasar a la otra diapositiva. Y es lo que voy a plantear ahora de manera bastante sintética, tengan ustedes una idea de algunos de los trabajos que ya hemos desarrollado, y voy a cerrar esta charla con dos ejemplos un poco más concretos para tener un poco más claro para ustedes un poco la mecánica de trabajo que nosotros estamos llevando adelante. Sí, la otra, por favor. Por supuesto, no se puede hacer ningún tipo de planificación, cualquiera sea, si no se trabaja de manera horizontal, si no se comparte conocimiento y, sobre todo, trabajando con diferentes áreas del gobierno. O sea, nuestra unidad de trabajo de planificación es muy pequeña, pero ustedes van a ir viendo en algunas imágenes cómo por ahí hay mucha más gente, y es que realmente hay un compromiso político y técnico por parte de distintos organismos de la provincia de participar en las diferentes planificaciones que llevamos adelante. Y por supuesto trabajo en el territorio, eso es, cae de maduro, que no se puede avanzar si uno no está en territorio, no conoce perfectamente la ciudad, el pueblo o la región que tiene que colaborar en la planificación. Y digo colaborar porque en realidad los trabajos que realizamos con los municipios no se plantea de arriba para abajo, sino es a solicitud de los municipios. O sea, son los municipios quienes nos solicitan la colaboración. Hay que pensar acá que la inmensa mayoría de los municipios de la provincia son municipios muy pequeños, de menos de 10.000 habitantes, en enclaves rurales, y que en la mayoría de los casos no cuentan con estructuras profesionales, equipos ad hoc de manera permanente. Entonces aquí donde aparece la provincia, nosotros y otras áreas también, gestionando conjuntamente los planes con los municipios. Sí. Presentaciones de los trabajos en los municipios. Todos sabemos que la planificación real empieza no cuando se terminan las láminas, los dibujos, sino cuando empieza la verdadera gestión, para que los planes se puedan aprobar por los consejos deliberantes, para que las sociedades de cada localidad tomen contacto con ellos y haya un apoyo lógico, un apoyo concreto para llevar adelante estos planes, y que no quede, obviamente, en una cuestión de buenas intenciones sobre el papel. O sea, tratamos en ese sentido de trabajar conjuntamente, no solo con los intendentes, sino también con las sociedades de cada uno de los pueblos con los que trabajamos. Sí. Y rápidamente algunos casos, a la izquierda Chavarría, de la zona del sur de la provincia. Fíjense alrededor, lo que ustedes ven en verde, todo forestación, para entender un poco los enclaves de algunas de estas localidades. Hay que entender que la provincia de Corrientes es la primera provincia forestada del país en superficie. O sea, tenemos un potencial forestal enorme, que en ese sentido se están buscando herramientas para generar valor agregado a la producción de la madera. A la derecha una pequeña localidad, a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Corrientes, que se llama El Sombrero, que es muy pequeña, pero está teniendo ahora una importancia muy fuerte por dos cuestiones. El futuro puente Corrientes-Chaco, que se supone que en algún momento se va a concretar, va a pasar muy cerca de esta localidad, y además en esta localidad va a estar ya instalada el nuevo puerto de la ciudad de Corrientes. O sea, una localidad muy pequeña se va a ver impactada por grandes obras de infraestructura, y en ese sentido la planificación aquí cumple un rol clave, además de que al estar tan cerca de la ciudad de Corrientes, se ha empezado a convertir en una especie de extensión del área metropolitana, y ya no son pocos los correntinos que trabajan todos los días acá en la ciudad, pero que han buscado y han elegido una forma de vida distinta, comprando terrenos y habitando en este caso El Sombrero, más otras cerca de la ciudad. Entonces empieza a tener toda una dinámica metropolitana. Sí. Felipe Jofre, que tiene la particularidad de ser la única localidad minera de la provincia. Parece una locura, pero es así, por la producción de piedra para la construcción, es muy importante
que es toda otra problemática totalmente diferente para pensar acá la planificación. Acá el tema no es el agua, sino la actividad minera. O a la derecha, Itaibate, localidad del norte de la provincia, en donde actualmente se está construyendo un nuevo puerto, va a ser fundamental para sacar producción de la zona del norte de la provincia, y un puerto muy importante que en este momento sería el puerto más importante que se está construyendo en el país en los últimos 20 o 30 años. Sí. La Valle, a la izquierda, otra ubicación fundamental, ya que alguna vez, esperemos a futuro, se concrete también el puente La Valle Reconquista para unir Corrientes con Santa Fe, por lo que también la planificación en un primer momento urbana, más adelante veremos lo territorial, también es muy importante. A la derecha, pequeñas localidades de características más rurales, como Mariano y Loza, que también, por supuesto, tienen sus complejidades. Sí, la otra, por favor. San Antonio, un caso muy particular, ya que es un pequeño poblado en la isla Apipé. A ver, para que nos ubiquemos, uno está en San Antonio, a 1 kilómetro, aguas arriba, están las compuertas de la represa de Yacyretá. O sea, está ese monstruo de infraestructura, nada más que a 1 kilómetro, uno está en San Antonio y escucha permanentemente el rum rum de las turbinas, lo cual llevó a una planificación rápida que tuvimos que hacer, que le sirvió precisamente a la localidad para con eso poder conversar con la entidad binacional Yacyretá y poder avanzar, y ya se hizo toda una serie de defensas costeras ante eventuales embates cuando té y la yerba mate en la zona noreste de la provincia, con una topografía totalmente diferente, más cercana a lo que es Misiones, lo cual también, fíjense, con esto estoy mostrando la variedad de situaciones que tenemos que ver en la provincia. Sí. Carlos, cuando apagás la cámara se escucha mejor, ¿eh? Perdón, pero Ok, me olvidé apagarla, perdón. A la izquierda, San Cosme, muy cerca de la capital, a 35 kilómetros, pueden ver ustedes totalmente rodeada de lagunas, potencial turístico muy importante, problema de planificación y de expansión urbana grave. A la derecha, San Roque, tiene la particularidad de haber sido en la guerra de la Triple Alianza capital alternativa de la provincia cuando avanzaron las tropas paraguayas sobre la capital, que hablando de mediados del siglo XIX. El agua, también ustedes pueden ver en verde, el río Santa Lucía con sus grandes crecidas, avances sobre la zona urbana, etc. Sí. Santa Ana, muy cerca de la capital, a 16 kilómetros, uno de los poblados históricos más importantes que tenemos, con un patrimonio extraordinario y que se está transformando casi en una especie de ciudad satélite, lamentablemente, de la capital, dada su cercanía y dada también su extraordinaria calidad ambiental, y es una especie de extensión metropolitana con un crecimiento enorme de countries, de barrios cerrados, semicerrados, fuerte impacto en el territorio, hubieron problemas de secamiento de lagunas, otro tema también importante que tratamos. A la derecha, otra muy pequeña localidad del centro de la provincia, Yaticali, nuevamente los espejos de agua que la rodean, y una faz productiva bastante estable. Sí, la otra, por favor. Lomas de Vallejos, centro norte de la provincia, zona de producción ganadera, sobre todo de ovejas, una pequeña localidad. A la derecha, una localidad más grande, Alvear, puesta sobre la costa del Uruguay, es una de las ciudades de casi 10.000 habitantes que tiene la provincia, con una problemática también de frontera. Enfrente está la ciudad de Itaquí, en Brasil, lo cual nos llevaría a pensar a futuro un área metropolitana, incluso internacional en este caso. Sí. Y queda por ver, yo creo que los dos ejemplos va a ser mucho mostrar, vamos a detenernos solamente en uno, el primero que vamos a ver, me parece que viendo uno ya está, el otro quedaría, si alguien después tiene interés, por supuesto,
son dos ejemplos muy concretos, ¿sí? Para ver sobre todo la metodología de trabajo que tenemos. Empedrado, como ustedes pueden ver, al oeste de la provincia, sobre el río Paraná, y Cruzucuatiá en el centro-sur. Son dos situaciones totalmente distintas, tanto en lo territorial como en lo productivo. Sí. Empedrado, bueno, esto es lo que nosotros siempre le entregamos al intendente, para que nos entendamos, ¿no? Una primera cuestión, nosotros hemos priorizado, como ustedes van a ver, que la información sea eminentemente gráfica, o sea, hemos dejado a un costado, por decisión propia nuestra, avalados, por supuesto, en los diferentes niveles del ministerio y del gobierno, ya no entregar cuando se hace una planificación unos libros así enormes, de cientos y cientos de páginas, que lo único que hacen muchas veces es asustar a los intendentes. Hay que pensar que son localidades pequeñas, los intendentes, sea del partido que fueran, generalmente pueden ser profesionales, pero a veces también son comerciantes, son productores agropecuarios, y enfrentarse a veces a esos enormes libros llamados de planificación no es una buena manera de comenzar un trabajo. Entonces, nosotros hemos decidido reducir a pocas láminas, en donde lo gráfico ocupa un lugar importante, sin que, por supuesto, falte la información teórica o conceptual que sea necesaria. Sí, la otra, por favor. Vamos a pasar muy rápido esto, las fotos que atestiguan las diferentes reuniones que hemos tenido, tanto en el ministerio como también en Empedrado mismo, la ubicación de Empedrado dentro de las regiones del PEP 2021, ustedes ven acá, en este caso Empedrado está dentro de lo que es la región del humedal, ¿sí? La otra, por favor. Esto es algo que nos piden muchos intendentes. Nos dicen, por favor, traten de informarnos precisamente cuáles son los parajes rurales o parajes de distintos tipos que forman parte del ejido político municipal. Pongo un ejemplo, esta mañana me llamó un intendente, ¿sí? A decirme que están teniendo un conflicto con otro intendente por un paraje, viendo si pertenece a uno u otro, quién le pone un cartel, por ejemplo, indicador de una serie de cuestiones. Bueno, esas cosas hay que resolverlas. En ese sentido, esta lámina, cuando ve a un intendente, se pone feliz, porque ya sabe a qué parajes tiene que atender, y sobre todo también por cuestiones electorales, quiénes son quienes votan. O sea, parece una pavada, pero realmente cumple esta lámina un rol clave para un intendente. Sí, la otra. La cuestión ambiental, los semáforos, rojo, amarillo, verde, hay que decir que Corrientes tiene su ley de bosques, y en ese sentido nosotros tratamos de refrendarla y hacerla visible de la manera más clara posible. En este caso Empedrado no tiene mayores inconvenientes, sí la otra. Cuestiones geográficos ambientales, altimétricas, que tienen que ver justamente y nos demuestran la ubicación altimétrica del municipio, que en este caso está todo bien, no hay ningún problema, parece una obviedad, pero a veces es necesario plantear eso para cuestiones futuras. Los equipamientos existentes, Empedrado es una ciudad turística sobre el río Paraná, así que en ese sentido es muy importante. Sí, la otra por favor. Acá lo que hemos planteado es los usos del suelo y sus diferentes mutaciones a lo largo del tiempo. Vemos en dos colores cómo hay una expansión, lo que está en morado justamente, con el problema de que cruza la ruta 2, una ruta nacional, se extendió más allá de la ruta, con toda la problemática que eso puede entrañar. Por ahí para un intendente lo ve todos los días como normal, pero cuando se visualiza de esta manera, llama la atención y obliga, por supuesto, a tomar medidas e incluso obras posibles u otras que estaban pensadas de un lado y cambiarlas al otro para evitar males mayores. Máxime si consideramos que a futuro la actual autovía que se está realizando en la zona metropolitana de Corrientes se va a extender hacia el sur, va a pasar por Empedrado, y ya que pase, ya no es una ruta, sino una autovía, una autopista por acá, y la problemática empieza a ser aún mayor. Sí. Acá lo que vemos, cuáles son las tendencias de densificación.
es una herramienta importante para ver no solamente hacia dónde se fue densificando en el correr del tiempo la población, sino cuál es la tendencia de expansión urbana que tiene que ver con servicios, con decir, bueno, vamos hacia ese sector o no, etcétera, etcétera. Sí. Acá hubo un caso muy particular empedrado, la presencia del río, de las cuestiones ambientales. Las barrancas de empedrado son famosas internacionalmente, pero están demostrando que están en un proceso de degradación también. Eso es lo que nosotros acá planteamos. Se puso en peligro incluso por el avance del agua el hotel de turismo que tiene la localidad de Empedrado, sí, la otra. Y acá planteamos debilidades y amenazas de todo lo visto hasta ahora. ¿Sí? Esto, por supuesto, surge de largas conversaciones, visitas al municipio, reuniones de todo tipo. Nosotros lo que hacemos es refrendar y plantear prácticamente lo que el municipio manifiesta, no solo qué es lo que es, sino hacia dónde quiere ir. Sí. Vamos a pasar rápido. Esto sí es dato duro. Fortalezas y oportunidades. Seguimos. Nuevamente acá pasado, digamos, los datos duros, para llegar finalmente a la propuesta de usos de suelo que trata de plantear y de meter justamente acá toda la problemática que vimos anteriormente. Por supuesto, siempre es conversado, no es que nosotros planteamos, obviamente, lo que nos parece de lo técnico. Particularmente nosotros tenemos una máxima, es que hay que tecnificar la política y politizar la técnica, como esa cuestión de una sinergia positiva, y por eso tratamos de que este mecanismo de transmisión de datos para la planificación de una localidad sea lo más claro justamente para la acción política también. Acción política entendida precisamente para llevar adelante emprendimientos u obras o lo que sea necesario para el bien de la comunidad. Sí. Este fue un caso extraordinario que vimos en Empedrado, un viejo loteo que venía de la década del 70 y que actualmente algunos lotes ya no existen, está vacío sobre barrancas que se fueron corriendo. Entonces, esto es una cosa que nadie lo había previsto, nosotros lo fuimos viendo, la otra por favor, y para el municipio fue toda una sorpresa darse cuenta de eso. Y algo que estamos también considerando, dado la actividad agropecuaria, que es muy fuerte en la provincia, es también aplicar la ley general, la ley nacional, ley provincial, de aplicación de glifosatos, etcétera, marcando las áreas de restricción de aplicación de las mismas en los cascos urbanos. Algo que tiene un impacto muy importante, básicamente en Empedrado, siendo una localidad turística. Sí. Y lo mismo para las escuelas rurales, ya que tenemos los parajes, aplicamos también la ley de aplicación de glifosatos y de otros químicos a las escuelas, marcando claramente cuáles son, para evitar males mayores, por supuesto. Sí. Bueno, podría avanzar con Cursucuatía, pero me parece que ya está claro cuál es la mecánica y sobre todo la metodología de trabajo que tenemos en cuanto a la planificación. Esto tiene que ver, por supuesto, con largas reuniones, trabajo muy fuerte en gabinete, contactos permanentes con muchas otras áreas de gobierno que siempre están participando y colaborando en este sentido. Bueno, esto en general es lo que tenía para contarles a todos ustedes. Bueno, no sé si se me escucha ahí. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad, como siempre, muy, muy bueno. Espero que sea sido enriquecedor. Tengo bastantes preguntas. Paso con las que me fueron mandando, algunas por WhatsApp, otras por aquí por el chat. Y después abro el micrófono para algunas preguntas más. La primera, vos mostraste 6 regiones de la provincia de Corrientes. Saber si esa región es política, si hay tiene alguna validez legal o simplemente es parte de la planificación con la que se mueve la provincia, es la pregunta. Tiene validez legal en cuanto que el pacto fue refrendado por, digamos, toda la provincia. Obviamente no está por encima de leyes, no está por encima tampoco de las autonomías municipales. A lo que apunta acá justamente es, al contrario, que haya una sinergia entre intendentes como cabezas, digamos, administrativas, pero también se dio mucho poder, y eso es muy interesante, a organizaciones de base, ONGs, cámaras empresariales. O sea,
está algo ya establecido, es algo que ya es parte fundamental de la agenda política y económica. Básicamente es eso. Pero por supuesto, no está por encima de la Constitución, no está por encima de las autonomías municipales. Perfecto. La otra pregunta es si hubo trabajos o hay, con el tema metropolitano que viene la semana que viene, una de las preguntas es, entre Resistencia y Corrientes, si hubo o pudo haber algún trabajo de planificación, cómo es el desarrollo, teniendo en cuenta que conforman finalmente una área metropolitana. Bueno, ese es uno de los desafíos pendientes. Hace ya unos cuantos años se conformó lo que se llamó un observatorio metropolitano, que la cabeza de organización iba a ser la Universidad Nacional del Nordeste, siendo que está en ambas provincias, como yo dije, es muy fuerte en las dos ciudades, y era una manera de que se centre en una visión más profesional, más técnica, y que se sumen las, digamos, dimensiones políticas de uno y de otro lado. Tuvo idas y vueltas, funcionó, no funcionó, yo creo que todavía falta trabajo por realizar, y obviamente al hablar de un área metropolitana no solamente se puede plantear desde Corrientes, tiene que haber una empatía absoluta de ambas partes, pero yo creo que todavía falta trabajo para que eso forme parte de la agenda pública, o sea, no solamente de la agenda política, ni solamente de la agenda técnica, sino de la agenda pública. ¿Por qué se concretó el PEP 2021? ¿Por qué se avanzó en muchos planes de ordenamiento, planificación urbana? Porque se logró establecer una agenda pública. Ustedes saben que la agenda pública lo que hace es traccionar una agenda de gobierno, justamente. Entonces, todavía el área metropolitana, lamentablemente, es algo que queda por trabajar. Perfecto la respuesta. La otra pregunta es, teniendo en cuenta también que Corrientes comparte con otros países, digamos, el límite, si pudo haber alguna planificación regional con las zonas lindantes, digamos, esto que se llama planificación de frontera y demás. Todavía no. Sí hay relaciones muy fluidas entre intendentes, incluso de un lado y del otro, de Brasil y de Argentina y Paraguay. Hay encuentros que cada tanto ocurren, todavía no se ha logrado, en ese sentido, al igual que el área metropolitana, Corrientes Resistencia, avanzar en ese sentido. Pero forma parte de la realidad de todos los días el hecho de ir y venir de un lado o del otro, ¿no? Dale, cada vez me están llegando más preguntas, así que te voy peloteando, Carlos, Dale. las preguntas. Otro tema era sobre los esteros de Liberá y cómo es una política pública fuerte, ¿qué se está trabajando específicamente? Si podés profundizar un poquito. No es mi área específica, pero Sí, conozco, ¿sí? En muchos puntos, o sea, desde trabajar la idea de, que incluso hubieron planes nacionales que colaboraron sobre poblados históricos, el hecho de trabajar fuertemente con organizaciones privadas, como en su momento, ustedes recordarán que fue todo el tema de Tompkins, y que finalmente, bueno, donó tierras, hay un trabajo mancomunado con esas organizaciones, hay un trabajo constante que se viene sosteniendo en el tema de infraestructuras, básicamente, sobre todo lo que tiene que ver electricidad, lo que tiene que ver caminos, también es muy importante, y la cuestión ambiental, ¿sí? Sí, hay un cuidado realmente muy fuerte también en toda la cuestión de guardaparques, se ha avanzado muchísimo. Hay que pensar que el turismo, y verá, como turismo ecológico que es, nunca va a ser un turismo masivo, ¿sí? Es un turismo más bien selectivo, un turismo de baja escala, incluso debe ser así. A ver, yo tuve la suerte, por suerte, de ir a Iberá, de hacer kayak en el Iberá, entre la enorme cantidad de animales que hay ahí, es realmente algo extraordinario, son experiencias que uno nunca se olvida, incluso la propia gastronomía, hay todo un trabajo de apoyo desde el gobierno a distintas organizaciones que trabajan y están poniendo a la gastronomía del sector en un plano muy importante. Y inversiones privadas, sobre todo de lodgers, cabañas, todo de una manera muy cuidada y, vamos a decir, casi para todo bolsillo, de lo un poco más económico hasta algunos emprendimientos a nivel internacional. O sea, es un paraguas muy grande que incluso llevó a la provincia a tener su propia agencia Iberá que trabaja específicamente tratando de articular todos estos temas y obviamente Iberá atraviesa
todas las escalas de gobierno. Eso sin duda. Perfecto. La otra pregunta, alguien que se quedó sorprendido dice que la expansión urbana lo tenía como de grandes ciudades, pero por lo que entendió que vos pusiste, hay expansión urbana fuerte en las pequeñas localidades también. ¿Podés desarrollar un poco el tema? En algunos casos sí, y son pocos en realidad. Empedrado sí, como yo mostré, por dos cuestiones. No es una localidad tan pequeña y queda a 60 kilómetros de Corrientes. O sea, el área metropolitana de la ciudad de Corrientes cada vez se está extendiendo más. Y eso lleva a que obviamente haya presión inmobiliaria, además que es una ciudad de características turísticas, con sus vaivenes en el tiempo, pero una ciudad turística al fin, y eso lleva entonces que alguna ciudad, como mostré en Pedrado, sí hay expansión urbana. En otras ciudades hay una que todavía nosotros no trabajamos, que es Verón de Astrada, una pequeña localidad. Que te digo una cosa, ahí la expansión urbana es imposible de pensar, porque está literalmente sitiada por lagunas. O sea, en algunos casos es imposible, imposible. Y después hay que decir que el crecimiento vegetativo de la población de la provincia es bastante estable, no crece tan rápido. Por lo que entonces la presión por las expansiones urbanas es más bien relativo, y en ese sentido, sí, la inmensa mayoría de los poblados de la provincia que hemos trabajado tiene áreas disponibles a futuro. Hay un tema que posiblemente todos lo entiendan o lo tengan en la cabeza, es la confusión que a veces hay entre expansión y desarrollo, crecimiento y desarrollo. Nosotros tratamos de ser muy claros con los intendentes, de decirle, mira, que vos te expandas más, que vos crezcas más, no siempre es bueno. O sea, si es necesario crecer, pero trata de no hacerlo porque te va a haber problemas con la extensión de servicios, prestación de servicios, etc. Entonces, para completar la pregunta, en muy pocos casos se dio, en la mayoría aún no. Perfecto. Bueno, la otra pregunta es, tu rol es el gobierno provincial y está la mirada, digamos, de la provincia. ¿Cómo se lleva a la práctica esto con los gobiernos locales? Si es que lo piden ellos, si es una imposición provincial, si el municipio a veces lo hace sin la provincia, o sea, ¿cómo es la relación municipio-provincia para esto? Básicamente, exacto, básicamente, a ver, trabajamos a demanda, o sea, son los municipios quienes solicitan. A veces lo hacen por una nota dirigida al ministro, a veces hablan directamente con el gobernador. Hay también una página habilitada que se llama MuniRed, después voy a pasar el dato, en donde todos los municipios, o casi todos los municipios de la provincia ahí están presentes, y con una clave pueden ingresar y ver qué es todo lo que tienen a disposición desde la provincia para un trabajo mancomunado. Ahí también está planificación urbana. ¿Sí? En algunos casos muy puntuales, sí hubo una sugerencia por parte nuestra, algunos intendentes, de la necesidad de avanzar en la planificación urbana, si bien los intendentes ya lo sabían previamente, por ejemplo, caso Curuzú-Cuatiá o caso Bellavista, en donde aparecen fuertemente los emprendimientos de los parques industriales. ¿Sí? Y en ese sentido, el parque industrial es clave que cuente con una planificación que la contenga. Entonces, ahí, si bien nosotros hablamos con los intendentes, muchas veces los intendentes dicen, sí, por favor, cuanto antes empecemos. Entonces, pero generalmente sí, es a demanda. Perfecto. Te hago otra pregunta. La leo textual. ¿Se pudo desarrollar el mapa de riesgos de desastres? Estamos en eso. Hubo una instancia de colaboración de la Nación en los últimos 2 años anteriores, se avanzó en una etapa ya de que trabajó un equipo de Nación con profesionales locales muy capacitados en la cuestión geográfica y hidrológica, y se llegó a una primera etapa. De todas maneras, la provincia de Corrientes también cuenta con un organismo que es el ICA, que significa Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, que también elabora mapas de riesgo. Ahora, teniendo una provincia, como dije, con 23 cuencas, es sumamente complejo, pero se está trabajando, en algunos casos ya está más avanzado, pero digamos, siempre se está avanzando, siempre se está trabajando. Perfecto. Y te voy a hacer, creo que las últimas que tengo, después paso alguna, vamos a ver si en 9 minutos cerramos esto, que venimos bien, que es sobre el tema participación. Leo dos y una es si podrías preguntarle cómo se plantean la comunicación a la ciudadanía. En general los PET terminan siendo desconocidos y casi nadie los sigue, dice la pregunta. Eso está atado a una pregunta que estuvimos viendo Álvaro García Resta, vos lo viste también, que habló de participación, Sí. cómo eso se da, digamos, en los PET, si es que se da.
Y la tercera, que está asociada, la pongo junta, quizá no va junta, pero la podés separar vos si querés, que es teniendo en cuenta las comunidades originarias que tiene la provincia, cómo fue el proceso de aprendizaje sobre el conocimiento central del territorio. O sea, las tres preguntas están relacionadas a la relación ciudadanía-plan. A ver, hace un par de años, te cuento muy rápido, me invitaron de Formosa a ir a plantear un poco lo que estamos haciendo en un encuentro que fue de varias provincias y gente de Paraguay. Y siempre se plantea la cuestión de la participación, ¿sí? Y estamos de acuerdo en eso. Ahora, me acuerdo ahí porque hubo no me acuerdo el nombre ahora, de un muy importante urbanista de Asunción del Paraguay, que dijo, hay que tener cuidado también con el tema de la participación. ¿Qué hacemos? ¿Nos reunimos en una cancha de fútbol, todo el pueblo, o cómo se trabaja? O sea, es encontrar qué mecanismo asegure que haya participación, pero que tampoco sea una cosa fuera de escala, en donde ustedes saben que el Estado asambleario no permite avanzar. Entonces, voy a ser más concreto. Nosotros siempre tenemos una primera reunión acá en Corrientes, y voy a explicar por qué, donde viene el intendente de la localidad en cuestión, con todo su gabinete, o gran parte de él, y nosotros le damos libertad al intendente, que viene acá, a que invite a quien quiera, o a quienes quiera. Nosotros por ahí decimos, aquellos sobre todo que ustedes saben mejor que nosotros, puede tener algún grado de impacto en las decisiones locales, etc. Te pongo un ejemplo. Cuando trabajamos Itatí, que ya la tenemos terminada, para nosotros fue importante que en la mesa de diálogo para la planificación esté el arzobispado de la provincia. Ustedes saben que Itatí es un centro religioso de escala internacional, en donde el arzobispado tiene una posición, tiene un poder, tiene tierras también. Entonces, en ese caso era importante la participación. En otros casos, por ejemplo, pueden ser empresarios locales. Y si nosotros, cuando vamos a territorio, cuando vamos a cada uno de las localidades, intentamos tener también conversación con vecinos en nuestras recorridas. Entonces, es difícil decir un número para cada localidad o que siempre se puede trabajar de la misma manera. Hay veces que son las reuniones participativas más numerosas y a veces menos. Entonces, se nos hace un poco difícil plantear una escala justa o ya cerrada para cada caso. Y referido a la última pregunta, hay que decir que la provincia de Corrientes no tiene prácticamente ya pueblos originarios. Ha quedado la lengua guaraní como un valor cultural extraordinario, pero no existen ya grupos originarios, ¿sí? Sí, provincias colindantes como Chaco o Formosa, que todavía existen los grupos originarios, con sus culturas, sus formas de habitar, etc. Corrientes no. O sea, Misiones también tiene con los guaraníes, pero Corrientes ya a esta altura poco y nada. O sea, tiene que ver con circunstancias históricas en ese sentido. Perfecto, Carlos, genial, como siempre. Abro el micrófono, alguna pregunta que alguien le quiera hacer, así cerramos, nos quedan 5 minutitos. Si alguien quiere hacer una pregunta directamente a Carlos, de los que veo por lo menos, parece que todos están contentos, porque todos me escribieron, todas estas fueron una gran cantidad de preguntas, así que, bueno, ahí, no sé si Sofía levantó, no, está todo perfecto. Una sola que, no, estaba respondida, así que bueno, Carlos, vamos a dejar aquí, que espectacular, la verdad que te agradezco infinitamente. Nos queda una sola reunión, que es el martes que viene, la vuelvo a decir, que es con el arquitecto Héctor Lostri, con... qué mal que estoy hoy. Con Carlos Rapaport. Con Fabio. Y con Fabio Ketlas. Así que, y aviso que el intendente era Facundo Suárez Lastra, porque si no van a decir que no. Es el que hizo la ley, así que era Facundo. Bueno, así que nos vemos el martes próximo. Carlos, mil gracias. La verdad que exquisita la charla, espectacular, gran laburo en Corrientes. Te felicito, sé que se ha hecho mucho y que tiene que ver con el día a día de finalmente la gestión de los municipios y la provincia. Muchas obras que está haciendo también el gobernador en este momento están avaladas con estas cuestiones. Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo
desde aquí a los correntinos y obviamente a todos los que están escuchando, les agradezco mucho. Y bueno, Juli es parte del Transformatorio, gracias por toda la organización. Somos Julián y yo los que tenemos esta tarea del Transformatorio, pero bueno, todos ustedes han logrado la verdad que hacer esta charla muy, muy linda. Así que bueno, nos vemos, Dios mediante, el próximo Muchas martes. gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.